desde ya. Hola, buenos días a todos. Hoy continuando con este módulo de inestabilidad, vamos a tener una charla sobre métodos de reducción. O sea, ya hablamos de las generalidades de la inestabilidad. Ahora, ¿qué pasa en la urgencia cuando el paciente está luxado? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a reducir? ¿Sí? Antes de entrar ya a hablar de las inestabilidades. Doctor Quintero, por favor. Bueno, buenos días. Entonces, los objetivos de la charla del día de hoy son, primero, pues que hablemos sobre los métodos de reducción. Vamos a revisar, pues, varios métodos que son, pues, importantes y sencillos de hacer, a nuestra forma de verlo, y que es importante, pues, que sepamos la manera adecuada de realizarlo. Además, vamos a hablar de, una vez realizado, pues, cuál es la mejor forma de inmovilización, luego haber reducido una luxación de hombro, y por último, pues vamos a hablar sobre los métodos de analgesia para lograr pues una reducción de hombro sin problemas con nuestros pacientes. Entonces, a modo de introducción, recordemos que las luxaciones de hombro como tal, el evento traumático es en el 50%, corresponde al 50% de todas las luxaciones, la mayoría son luxaciones anteriores, en el 97% de los casos, y es la charla está enfocada en este tipo de luxaciones. Existen otras luxaciones menos comunes, como las por las que se suceden hacia la zona posterior, en el 4% de los mismos, y en el 0.5% de los casos son luxaciones erectas, que son luxaciones inferiores, que pues tienen una connotación diferente. La primicia en cuanto a la reducción es que entre más rápido hagamos la reducción, mejor. ¿Y por qué? Porque el tiempo de que dure el hombro en luxación o en esa posición anómala, pues puede generar peores resultados para el paciente. De tal forma que si el hombro está generando algún grado de compresión sobre estructuras neurovasculares, sea neuroaxilar la más común, como lo vimos en la charla de la semana pasada, o incluso lesión a nivel de los vasos haciendo compresión, pues entre más tiempo, peores resultados. Aparte, entre más rápido hagamos la reducción, pues menos espasmos musculares va a tener y por lo tanto va a ser más sencilla el procedimiento de reducción. Y desde el tercer punto es que entre más rápido se haga la luxación, pues menos severos son las lesiones de Hill-Sachs que se presentan a nivel de la cabeza del húmero. Entonces, el tiempo de reducción es importante y debe reducirse a mí inmediatamente, pues es reconocido y se cuenta con radiografías para hacerlo. Con respecto a cómo realizar la reducción y si necesita o no necesita analgesia o sedación, pues existe una amplia gama de posibilidades que podemos utilizar para realizar las maniobras, desde analgesia, analgesia intraarticular, sedación o ya formas de anestesia. Sin embargo, escoger el método que vayamos a utilizar para realizarlo, incluso desde no utilizar nada, va a depender de varias características. Primero, el tiempo. Entre mayor tiempo lleve el paciente con la luxación, pues mayor dificultad va a haber en realizar la misma, por lo que se deben utilizar un método efectivo para poder realizarlo. El número de intentos previos es importante porque entre mayor intentos, pues más contracción muscular va a tener el paciente, más edema. El número de luxaciones voluntarias previas, el número de luxaciones previas también es importante. Si el paciente ha tenido múltiples luxaciones, pues es más sencilla de realizar la técnica de reducción. Y por último, debemos evaluar el grado de relajación muscular voluntaria que tenga el paciente. Y para este punto, lo más importante tal vez y el primer paso para poder realizar una reducción exitosa es hablar con el paciente, explicar el procedimiento y solicitarle su colaboración. La mayoría de las técnicas, incluso pues en algunos de la evidencia que voy a mostrar, está realizada sin ningún grado de analgesia ni anestesia, por lo que solamente pues hablando con el paciente es posible lograr que el paciente nos colabore lo suficiente para lograr la reducción. Sin embargo, pues se deben tener en cuenta todos los factores para decidir si vamos a utilizar algún grado de analgesia o sedación. Y por último, la técnica de reducción. Hay técnicas de reducción que son pues más traumáticas que otras y pues por lo consiguiente sabemos que vamos a tener que utilizar algún grado de sedación, mientras que otras técnicas se están descritas incluso con el paciente sin ningún grado de sedación, que se deben utilizar o se pueden utilizar de manera más sencilla con el paciente despierto sin ningún tipo de analgesia o sedación. El factor clave de realizar la sedación o la analgesia es permitir la relajación moderada a nivel de los músculos alrededor del hombro, porque es la contracción muscular lo que nos va a dificultar o permitir el hecho pues, de poder realizar la reducción. El método más utilizado pues, son los métodos de pseudoanalgesia. Sin embargo, estos métodos tienen un problema y está relacionado con el riesgo de presión respiratoria y otras complicaciones que pueden haber.
por lo que se ha desarrollado en los últimos años el método de anestesia intraarticular, que ha sido una práctica común, incluso cuenta con estudios de costo-efectividad que muestran que es más costo efectiva realizar un bloqueo intraarticular que realizar pues una pseudoanalgesia con menos riesgos. La forma de realizarla, pues hay varias formas descritas. Esta pues es desde el punto de vista posterior, nos ubicamos inferior a la esquina posterolateral del acromion, nos bajamos 2 centímetros y 1 centímetro hacia medial y dirigimos la aguja en dirección a la coracoides. Debemos utilizar agujas grandes, o sea largas, por lo menos de 35 milímetros con un 18 o 20 French, y la infiltración de la articulación con 10 a 20 cc de lidocaína al 1% es suficiente para lograr una adecuada analgesia en estos pacientes. Lo único es que cuando utilizamos este método, pues hay que esperar por lo menos unos 10 a 20 minutos antes de realizar la maniobra de reducción. Entonces, lo que vamos a ver es si esto vale la pena sedar a todos los pacientes o no, y qué evidencia hay sobre el uso de utilizar lidocaína intraarticular para el manejo de las reducciones en estos pacientes. Entonces, el primer estudio es este estudio, me pareció de los más importantes, publicado en el Journal Clinic of Anesthesia en 2014. Este artículo es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Incluyó 9 estudios, un total de 438 pacientes. Y lo que ellos evalúan es si la reducción es exitosa utilizando los diferentes métodos y si es diferente, pues para un método es más fácil que para el otro. Y lo que encuentran es que no existe una diferencia estadísticamente significativa para lograr una reducción luego de utilizar cualquiera de los dos métodos de flux de sedación o de inyección intraarticular de corticoide de lidocaína para el manejo de la reducción. Y si miramos el dolor que referían los pacientes al momento de lograr la reducción, vemos que tampoco existe diferencia. La mayoría, tanto para el grupo de sedación como para el grupo de anestesia intraarticular, referían dolores entre 1 y 2 en la escala visual análoga al dolor en el momento de la reducción. Y la estancia intrahospitalaria es menor para los pacientes en los cuales se utiliza la sedación intraarticular versus en el uso de la sedación. Y las complicaciones sí son menores. El hecho de utilizar una inyección intraarticular disminuye un 85% el riesgo de complicaciones en general comparado con hacer una pseudoanalgesia para realizar la reducción. Y cuando miramos qué tipo de complicaciones son las que presentan esos pacientes que se les aplica la sedación y que se disminuye el riesgo utilizando la inyección intraarticular, es el principal, la depresión respiratoria. Se disminuye un 93% el riesgo de presentar esa depresión respiratoria, se disminuye un 89% el riesgo de presentar mareo, vómito y pues todo ese espectro entre mareo, vómito que genera la sedación, y el riesgo de tromboflebitis también se disminuye en un 98%. Entonces los riesgos disminuyen y son riesgos importantes que deben tenerse en cuenta, por lo que el uso de anestesia intraarticular ha aumentado pues con los años su auge y la cantidad de veces que se está utilizando. Existen otras revisiones sistemáticas también, que en general esta de Cochrane y esta del Environmental Medicine Journal, en el cual en 2011 y 2018 respectivamente, en lo cual ellos evalúan que la tasa de éxito para realizar la reducción bajo estos dos tipos de analgesia, tanto para sedación como para analgesia intraarticular, son similares, sin ninguna diferencia entre los dos métodos. Y la diferencia grande pues entre los dos es la tasa de complicaciones. Para el uso de anestesia intraarticular es del 2%, mientras que para el uso de una sedación ya es del 13%, con una diferencia pues marcada. Entonces la literatura nos habla de que pues el uso de la anestesia intraarticular debe tomarse en cuenta, dado que es más costo efectivo, aparte es más seguro y no genera una diferencia pues en lograr una reducción de una luxación utilizando estos dos métodos. Entonces debe tenerse en cuenta. Con respecto a las técnicas de reducción, sí hay muchas técnicas descritas, se hablan más de 20, algunos hablan hasta de 32 técnicas descritas. La tasa de éxito varía pues, según la técnica que utilicemos, entre el 60 y el 100%. Uno puede dividir las maniobras en 3 tipos: las que utilizan tracción. En ese grupo estaremos la maniobra hipocrática, tracción contra tracción, y la maniobra de Stimson. Y en el medio están las maniobras que se basan en realizar una rotación externa del hombro, como la maniobra de Kocher, la maniobra de Smilch y la maniobra de Spezza.
Y tengo a la parte derecha las maniobras de pronto nuevas y también importantes que han ganado su auge, que son la de la manipulación escapular y la técnica de Fares. Vamos a ver cada una de esas. En cada una de las maniobras pues, hay un semáforo en cuanto a si la técnica debe realizarse con sedación o no, pues si está descrita según el grado de dolor que presente, de tal forma que las rojas son las que probablemente tengan mayor escala de dolor, por lo que debería aplicarse algún grado de sedación o analgesia interarticular. Las verdes están descritas inicialmente y hay estudios que las describen como sin sedación, por lo que podríamos tener en cuenta que si el paciente nos colabora, lleva poco tiempo y todo está bien, podrían realizarse sin algún grado de sedación o analgesia, y en el semáforo amarillo pues están los que se puede utilizar o no, y probablemente sea mejor utilizar algún grado de analgesia. El método hipocrático es la más antigua de todas, fue escrita entre el 460 y 377 a.C. Se basa pues básicamente en realizar una tracción longitudinal de la extremidad afectada y utilizar el pie del examinador, específicamente poniendo el talón a nivel de la cabeza del húmero, y al realizar la tracción de la extremidad, el talón hace pues una contrapresión de la cabeza, logrando la reducción. Sin embargo, pues esta técnica se ha descrito pues con los años con un riesgo de aumento en la probabilidad de generar una lesión neurovascular. La razón es principalmente de tenerse cuidado, sobre todo para adultos mayores. Lo habíamos visto la vez pasada y sabemos que los pacientes adultos mayores tienen mayor riesgo, sobre todo aquellos que tienen una luxación recidivante, tienen mayor riesgo de presentar una lesión vascular producto de la luxación. Entonces, estos pacientes, pues esta maniobra todavía empeora más el riesgo pues, de generar una lesión vascular y una lesión neurovascular también. Hay múltiples casos reportados. El ejemplo de acá es un caso publicado en el Journal World Orthopedics en 2014, donde muestran pues, un caso de un paciente con una lesión de la arteria axilar, producto pues, de utilizar la maniobra la maniobra hipocrática. Y así como pues existen en la literatura múltiples casos reportados, por lo que pues debe reservarse, sobre todo para ese grupo de pacientes. La técnica de tracción contra tracción será descrita con un éxito del 92%, casi todos los estudios la utilizan o la realizan mediante el uso de sedoanalgesia, por lo que debemos tener en cuenta que para lograr una buena reducción, pues, resultados con estas maniobras, probablemente deberíamos hacerla con reducción. Ahí grabamos unos videos mostrando la maniobra, yo les voy explicando. Ahí lo que vemos es que pues, se debe tener una sábana que actúa sobre el tórax del paciente y que está haciendo una contratracción contra el lado contralateral hacia donde nosotros vamos a hacer la tracción. Lo otro que vamos a hacer es que debemos llevar progresivamente el hombro a una abducción, aproximadamente como se ve acá, de unos 45 grados entre el tórax y el brazo afectado, y la maniobra está descrita como realizando una tracción gentil con el peso de nuestro cuerpo para vencer, digamos, esa contracción muscular. Y una vez hemos hecho la tracción, se debe hacer una rotación externa suave hasta lograr la reducción. En algunos casos, y estos son videos ya tomados de algunas páginas de internet, donde pues, se observa pues, cómo la maniobra de tracción contra tracción, una vez se logra pues, una adecuada relajación del paciente, solo realizando la tracción gentil y una ligera rotación externa del hombro, lentamente se logra la reducción. En algunos casos en los cuales no es posible, o digamos, aparte de hacer la tracción, la contratracción, le hacemos la rotación externa y no logramos la reducción, como se muestra ahí en ese video, se puede hacer una ligera elevación del hombro mientras hacemos la rotación externa, y con esa elevación de unos 10-20 grados se puede lograr la reducción. La técnica de Kocher es la técnica pues, más conocida, probablemente también que tienen muchos años ya de descripción. Se habla que en la tumba de Upuy, en Egipto, hace 1200 años de Cristo, o sea, hablamos de hace más de 3000 años, hay dibujos, jeroglíficos que muestran que maniobras de reducción muy similares a la técnica descrita por Kocher, por lo que pues lleva mucho tiempo descrita. Se ha descrito sin tracción, con tracción, dependiendo pues del autor y digamos del autor que leamos, pero pues en general la técnica se describe con una tracción leve, ¿no? Tampoco se debe hacer una tracción marcada, porque esto incluso podría llegar a empeorar la reducción. De estos, la tasa de éxito de la maniobra de Kocher se ha reportado entre el 90 y el 100% en los pacientes que se hace con sedación, pero en los que se hacen sin sedación, el éxito de la maniobra de Kocher está reportada en el 68%, y de todos los pacientes, así usted la intenta hacer sin sedación, el 29% fallan, y usted pues tiene que utilizar algún método de sedación para poder realizar la maniobra.
Entonces, las claves pues, de la maniobra de coger es primero llevar al paciente, llevar el miembro del paciente con una ligera tracción, y la clave que nos hablan la mayoría de los autores es llevar el hombro en aducción. El hombro debe pegarse al tórax antes de empezar una rotación externa, luego se da una rotación externa suave y lentamente hasta que lleguemos al tope máximo de la rotación externa que nos da el paciente. Y luego, sin perder la rotación externa y sin perder la tracción, se realiza una ligera ante una flexión del hombro de unos 10-20 grados para posteriormente realizar la aducción del hombro hasta que se logre la reducción. La reducción normalmente se logra, se puede lograr desde la fase de la reducción de la rotación externa, pero la mayoría se logra con la flexión y con la aducción. Luego de eso se lleva el hombro hacia el hombro contralateral y se deja en posición de reposo para protegerlo de una nueva luxación. Esta pues es ya una luxación real. La clave pues que nos habla la mayoría de los autores es que la clave de lograr una reducción mediante este método es la aducción del hombro en relación con el tórax, y que el tórax debe mantenerse, debe hablarse con el paciente para que nos colabore, y el tórax debe mantenerse estable. Si el paciente se gira, pues cambia un poco los vectores, por lo que pues, tal vez esa sea una posible causa de que no se logre una reducción mediante esta técnica. Y una vez, lo importante es que en esa aducción debe lograrse la reducción externa, y luego de eso sí debe lograrse la flexión y ligera aducción del hombro para lograr la reducción de la luxación, como se haga que ya la van a lograr. Ahí la lograron. Bueno, con respecto a la otra técnica descrita, la técnica de Spaso, tiene una tasa de éxito del 87% en su estudio publicado en 2008. La tasa de éxito reportada es del 87%. Con respecto pues, a esta técnica, no me acuerdo el video que grabamos, pero pues el objetivo de la técnica es, una vez se tiene pues el paciente ya relajado, se hace una tracción longitudinal de la extremidad y se lleva progresivamente mediante una flexión hasta una flexión de 90 grados en relación con el tórax y la extremidad. Se debe mantener con la tracción hasta que se logra la reducción. Una vez se llega a los 90 grados, se da una rotación externa de la extremidad también máxima hasta que sentimos el tope, y mantenemos en ese punto de 90 grados de flexión, tracción, rotación externa máxima hasta que se logra la reducción. Esa es la técnica descrita. Y con respecto pues, a la técnica de Spaso, tiene en diferentes estudios 87% de éxito en la reducción. Se habla de que el tiempo máximo para lograr la reducción mediante esta técnica es de 5 minutos, con un tiempo medio de 2 minutos para lograr la reducción. Con respecto al tipo de luxación que se puede reducir mediante esta maniobra, cualquiera de las anteriores, el subcoracoideo, el subclavicular y el subglenoideo, tienen una buena tasa de éxito con reducción, probablemente siendo más sencilla para la subglenoidea, con mayores tasas de éxito para este grupo de pacientes. Con respecto ya a la maniobra de Milch, esta maniobra tiene pues un éxito también del 86%, se describió inicialmente sin sedación, por lo que podríamos llegar a utilizarla sin ningún grado de sedación. La maniobra de Milch se basa en 4 momentos. El primer momento es cuando se hace a unos 45 grados, se lleva el hombro progresivamente a 45 grados de abducción con una flexión del codo de 90 grados y se empieza a hacer una tracción. El segundo momento es cuando se lleva progresivamente la abducción hasta unos 90 grados y se empieza, ese sería el segundo paso. El tercer paso es ya teniendo el hombro en una abducción de 90 grados, realizar una rotación externa del hombro, ese sería el tercer paso. Y el cuarto paso, en el cual no hayamos logrado la reducción, es a realizar una presión a nivel de la cabeza para lograr la reducción de la misma. Según los diferentes pasos, hay diferentes tasas de éxito. La mayoría de los casos se logran, se acerca del 87% de los casos se logran en el primero, segundo y tercer paso, por lo que, digamos, es una buena técnica, y en muy pocos casos se llega uno hasta el cuarto paso de la maniobra de Milch. Ya lo vamos a ver en un video para entenderlo mejor. Y en este tipo
de maniobras, la luxación subglenoidea se logra una reducción más sencilla en el primer minuto comparativamente con la luxación subcoracoidea, pero manteniendo o logrando cada vez llegar más allá en los pasos descritos, se puede lograr una reducción cercana al 85%. Entonces, si recordamos lo que les acabo de decir, lo primero que hacemos con el hombro a 90 grados y el brazo ligeramente en aducción pegado al cuerpo es mediante una tracción llevar progresivamente y lentamente el hombro hasta una abducción de 90 grados sin realizar nada más. 90 grados entre el tórax y el brazo, posteriormente le damos una rotación externa, debe hacerse lentamente y está descrito con realizar una combinación entre rotación externa, una ligera flexión e ir aumentando progresivamente la abducción del hombro hasta que se logre la reducción. Normalmente la mayoría de las reducciones se logran entre los 100, de los 90 y los 120 grados de abducción. En caso de que no se logre, pues se debe empujar la cabeza para favorecer la reducción de la misma. Esta maniobra pues es muy exitosa y se puede realizar con el paciente sin sedación y sin analgesia. Está escrita en posición de supino, en posición ligeramente en posición de sedestación, por lo que es más fácil pues controlar el dolor del paciente. Lo que refieren los autores con respecto a esta maniobra es que no se debe hacer rotación externa ni se debe hacer abducción del hombro ni nada hasta que no se logre la abducción a 90 grados, y una vez sí se logra la abducción a 90 grados se debe aumentar progresivamente la rotación externa y la aducción del hombro hasta que se logre la reducción, y que esas rotaciones externas de todas estas técnicas son rotaciones externas suaves y lentas. Una vez trata de hacerlo rápido, pero no, es una reducción lenta hasta que el paciente progresivamente vaya tolerando la reducción. Hay variaciones de esta técnica de Mills, como sucede la técnica descrita por Hennepin en ese artículo publicado en 2016, que la variación que hacen es que es similar, pues muy similar. La única diferencia es que estos autores hacen la rotación externa previo a lograr la abducción del hombro. O sea, ellos inicialmente hacen una ligera tracción, le hacen una rotación externa lentamente, muy similar pues como habíamos descrito en la maniobra de Coger, pero en vez de realizar flexión y aducción, ellos lo que hacen es progresivamente llevan el hombro a una abducción. Normalmente por encima de los 90 grados, o sea, entre los 90 y los 120 grados, igual que en la maniobra de Coger, logran la reducción de la luxación en la mayoría de los casos. La técnica de Stimson, por otro lado, es una técnica pues, también muy utilizada, bastante antigua. Se basa en que, y es buena porque se ha escrito sin sedación, se hace con el paciente en decúbito prono sobre la camilla, se posiciona el hombro al borde de la camilla. Algunos hablan de que hay que poner una almohada o algo ligeramente, si la camilla tal vez es muy blanda, poner algo que sea un poco más duro, una almohada un poquito más dura sobre el hombro para evitar pues evitar como deformaciones en la posición del paciente durante la maniobra. La maniobra de Stimson tiene el problema de que pues, dura tiempo en lograr la reducción. Se habla de que por lo menos unos 20 a 30 minutos debe dejarse el paciente con una tracción o con una tracción de aproximadamente unos 10 a 20 kilogramos, de unos 7.5 kilos para lograr, o 15 libras para lograr la reducción después de unos 20 a 30 minutos. Algunos hablan de que el mismo paciente puede hacer la fuerza, que pena, le quito el sonido a esto, el mismo paciente puede hacer la fuerza para la tracción, es decir, no habría necesidad de acomodar un dispositivo de tracción complejo con una pesa de 7.5 kilos que el paciente sostenga en su mano y se mantenga en la posición por 20 minutos, podría tener una tasa de éxito alta del 96%. Con respecto a la técnica de Stimson, hay variaciones en las cuales usted, mientras está haciendo la tracción, le puede ayudar dándole rotación externa máxima. Eso normalmente logra la reducción. Y en esta misma posición de cúbito prono, aparte se puede utilizar la técnica de manipulación escapular. La técnica de manipulación escapular es una de las técnicas también que les nombraba, que era relativamente de las nuevas, muy buenos éxitos y muy buena seguridad de la técnica. Ella se puede realizar sin sedación o con algún grado de sedanalgesia. Si se hace en decúbito prono, no se hace sin sedación. Lo que se hace es que en la posición de Stimson, como le habíamos descrito, se necesitan dos examinadores, no se puede hacer con uno solo. Uno está haciendo tracción de la extremidad, rotación externa máxima, y el segundo realiza la manipulación escapular. La manipulación escapular se basa en ubicar el polo inferior de la escápula y ubicar
la espina de la escápula. Esta tiene una tasa de éxito del 92 al 100%, como les había descrito. Aquí normalmente lo que pasa es que el ángulo de la escápula se va hacia lateral. Entonces mire que él lo encuentra y con los dos dedos pulgares ubica el ángulo de la escápula y con los dedos de la mano dominante, en este caso en la mano derecha, engancha, digamos, el ángulo, la espina de la escápula. La fuerza se debe realizar llevando la escápula o medializando la escápula progresivamente, mientras una segunda persona pues, realiza la tracción y la rotación externa de la extremidad. Si se hace en posición de sedestación, que también se puede realizar, lo único pues es que el mismo examinador que está realizando la tracción y rotación externa de la extremidad debe poner una mano sobre el hombro del paciente para evitar que haga pues cambios de la forma como está sentado para favorecer la reducción. Si estamos solos, también se han escrito técnicas como esta publicada en el Journal of Emergency Medicine en 2013, en la cual pues usted mismo puede utilizar una sábana, envolverla en la muñeca del paciente, envolverla en su rodilla, usted mismo realizar la tracción y realizar la manipulación escapular. En este caso, estos autores encontraron una tasa de éxito del 100% mediante esta maniobra, utilizándolas ellos mismos sin sedación y sin ningún tipo de analgesia. La técnica de Fares es otra de las técnicas pues, también descritas nuevamente, últimamente. Es una técnica que se estudió pues, en 2019, en 2012, qué pena. Tiene una tasa de éxito alta en general. Se habla que una tasa de éxito está entre el 85 y el 75%, realizada sin ningún grado de sedación y analgesia. Si se utiliza pues, con sedación, pues, la tasa de éxito es mayor hasta el 100%. Se denomina Fares porque pues, es una técnica rápida, confiable y segura. Normalmente se habla de que el tiempo de reducción durante esta técnica es de 62 segundos porque es una de las técnicas más rápidas para realizar la reducción con menos dolor y con una forma, digamos, más sencilla de realizar la misma. La técnica pues se basa, y aquí es un video explicativo, se basa en realizar tracción gentil de la extremidad. El autor lo describe inicialmente cogiendo la mano del paciente como dándole un apretón de manos. Luego, posteriormente a eso, le damos con nuestro peso del cuerpo una ligera tracción y empezamos a hacer unas oscilaciones. Las oscilaciones son de 5 centímetros hacia arriba, 5 centímetros hacia abajo y son oscilaciones rápidas, 3 segundos, 3 oscilaciones por segundo. Y llevamos progresivamente la abducción hasta unos 90 grados. Cuando se logran los 90 grados, ese momento, mientras se siguen haciendo las oscilaciones y se le da rotación externa a la extremidad y se va aumentando progresivamente la abducción hasta que se logra la reducción. Probablemente se logra entre los 100 y los 120 grados con el paciente bastante relajado. Este es un ejemplo pues, de una reducción, de una luxación real mediante la técnica Fares, logrando pues una adecuada reducción. El video no dura más de 60 segundos y se logró la reducción. Entonces es una técnica segura y confiable. Esta técnica tiene bastante evidencia, incluso este estudio publicado en el JBJS en 2019 es una revisión, es un ensayo clínico aleatorizado que compara diferentes métodos de reducción. Específicamente comparan los más utilizados por ellos en su hospital, que es la maniobra hipocrática, la maniobra de Kocher, y la compara contra la técnica de Fares, y ellos logran aleatorizar 173 pacientes. Todos los pacientes lo hacen sin sedación y sin analgesia, y independiente de la técnica que se utilice, es decir, la hipocrática, la de Kocher o la técnica de Fares. Y lo que encuentran ellos es que el tiempo en la reducción, la más rápida, pues es la técnica de Fares, logrando la reducción en 2.36 minutos, seguido por la técnica de Kocher en 4.32 minutos. Y la tasa de éxito de la técnica de Fares es del 88.7%, comparativamente con las otras técnicas que tienen tasas de éxito más bajas, realizadas pues, sin sedación y sin analgesia, con menos índices de dolor. La técnica de Fares, el dolor termina en 1.57 en la escala visual del dolor, mientras que las otras técnicas, cuando se realizan sin sedación y sin analgesia, pues generan más dolor. Lo otro que hay que tener en cuenta, pues, se me olvidó decirlo, la razón de hacer la oscilación es lograr la relajación muscular de esa musculatura periescapular. Y tengo otras dos técnicas relativamente más nuevas que han sido publicadas, esta en 2009 por Matsumoto, se ha denominado el método de Sol. Este método, pues, tiene la característica, y me llamó la atención y quería mostrarlas, porque se realizan con el paciente en sedestación, es decir, el principal problema de estos pacientes es convencerlos para que se acuesten. Entonces usted lo puede realizar en sedestación. La base de la técnica es usted ubicarse
frente al paciente. Si es el hombro derecho, pues usted debe coger con su mano derecha el hombro derecho y llevar el brazo del paciente, en este caso el hombro derecho, a su hombro derecho, como se ve aquí en la imagen E, que se ve mejor cómo queda usted cruzado con respecto al paciente. La técnica básicamente lo que hace es llevar la mano del paciente a su hombro derecho y usted mantiene una ligera tracción mientras aumenta la flexión del hombro en esta posición. Con esta técnica, el 79.6%, el 79.4% de los pacientes logró la reducción sin sedación, sin analgesia y con el paciente en sedestación. Este es el video pues, que referencia el artículo, en el cual, pues, como les dije, en este caso, pues es un hombro izquierdo, él coge la mano con el hombro izquierdo y se lleva la mano del paciente hasta su hombro izquierdo. Se le debe pedir al paciente, y la clave tal vez de esas técnicas sentadas, es que el paciente debe mantenerse en una posición pues, ligeramente estable, debe mantenerse en una buena posición sentado, y una vez tenemos la mano en nuestro hombro, le damos una ligera tracción y nos vamos incorporando progresivamente hasta que se logra la reducción. Pues logrando pues unas tasas de éxito bastante altas. Entonces, bueno, cuando ellos evalúan el método de Sol con otras técnicas tradicionales, específicamente en este artículo es la técnica de Kocher, la técnica de Mills, lo que ellos encuentran es que la tasa de éxito de reducción de la técnica de Sol no es estadísticamente inferior a ese uso de técnicas. Las técnicas tradicionales, para ellas la tasa de éxito en el primer intento es del 80%, mientras que para el método de Sol para ellos es del 75%, sin que sea estadísticamente significativo. Y lo otro que hay que tener en cuenta que ellos miran es la probabilidad de generar una lesión neurovascular con esta técnica fue del 0%, mientras que pues para las otras técnicas se describen un 3%, por lo que pues, la técnica de Sol podría uno considerar, aunque no fue estadísticamente significativo, sí pues, no se asoció pues en este estudio con algún grado de lesión neurovascular. Lo otro es que cuando ellos evalúan en qué pacientes no lograron hacer la reducción, ellos notan que los pacientes más mayores, o sea, entre más edad tenga el paciente, es menos posible lograr la reducción por este método. Normalmente hacia los 66 años, con una media de 66 años, ellos no lograron hacer la reducción. Probablemente, y lo refieren, porque era más difícil controlar en esos pacientes la colaboración, porque el paciente nos tiene que colaborar, tiene que mantener esa posición, una adecuada posición de sedestación para lograr la reducción. Entre más mayor, pues fue más difícil favorecer o que el paciente colaborara con la posición, lo cual ellos explicaban como causa de la falla. La técnica de Parkash es una técnica descrita pues, en 2020 en el Emergency Internal Medicine. Ellos describen una técnica muy similar a la técnica de Kocher, pero con el paciente en sedestación. Con esta técnica tienen muy buenos índices de reducción. Ellos encontraron que el 100% de sus pacientes lograron hacer la reducción mediante esta técnica. En ningún paciente, y esta técnica está escrita sin sedación, sin analgesia y sin tracción. Entonces, no siempre pues queda no debemos quedar con la idea que para lograr una reducción de hombro se debe hacer una tracción supremamente fuerte de la extremidad, ¿no? Si se hace una adecuada técnica, se puede lograr la reducción sin ningún grado de inconvenientes. Y ellos logran un medio de reducción, o sea, un tiempo medio en 243 minutos. Este es un video, lo voy a mostrar. Básicamente, cuando ellos describen esta técnica en posición de sedestación, lo clave es también tranquilizar al paciente, solicitarle que debe mantenerse en esa posición de sedestación, corregirlo si en algún momento no la mantiene, sin realizar ningún grado de tracción ni nada. Lo que básicamente se hace es llevar la mano en rotación externa máxima y la clave que da el autor es que se debe mantener la rotación externa máxima por 2 minutos. Tal vez esa es la razón por la cual el tiempo de reducción es de pronto un poco más alto comparativamente, por ejemplo, con la técnica de Fares, pero el objetivo es que no debemos apresurarnos en intentar la mayor reducción si no tenemos al menos unos 2 minutos de rotación externa máxima del hombro manteniendo la adecuada posición del paciente. Una vez hemos completado ese tiempo, lo que se hace, al igual que en la técnica de Kocher, es dar una ligera flexión del hombro y llevarlo en aducción. Normalmente en todos los pacientes lograron la reducción de esa manera sin utilizar tracción, sin utilizar analgesia, sin utilizar ningún grado digamos, de tracción ni siquiera. Esta pues es un cuadro de resumen pues de varias técnicas publicadas. Podemos llevar a la casa que la técnica de Fares es la técnica más rápida y es una técnica segura con una alta
tasas de lograr una adecuada reducción en el 95% de los casos. La técnica de Coger, muy utilizada, pues tiene tasas de éxito no tan altas cuando se utiliza sin sedación y sin analgesia, pero si se utiliza con los tips que hablamos, pues se puede lograr una reducción sin necesidad de realizar una elevada tracción. La técnica de manipulación escapular combinada pues, en decúbito prono es una muy buena técnica también para lograr la reducción y se puede hacer sin analgesia, sin sedación, con pocos riesgos para nuestros pacientes. Con respecto ya a cómo vamos a inmovilizar al paciente, la teoría y varios artículos últimamente han hablado de que es mejor inmovilizarlo en rotación externa y la razón es porque en esta posición tiene menos tensión sobre el labrum anterior, por lo que si el paciente tuvo una lesión de Bankart de las que hablamos en una charla anterior, pues en esta posición si hay menos tensión sobre el labrum anterior, por lo que al mantener esta posición pues podrían curarse en mejor manera estas lesiones y por lo tanto debe tener menos recurrencia. Entonces, estos artículos se basan en la probabilidad de recurrencia según si lo inmovilizamos en rotación interna con un cabestrillo normal o si lo vamos a inmovilizar con un cabestrillo en rotación externa. Entonces, sobre eso hay varios estudios, publicado en el Journal Shoulder and Disc Surgery en 2014. Es una revisión sistemática de 5 estudios, 471 pacientes. Lo que ellos evalúan al final en cuanto a tasas de recurrencia es que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos métodos de reducción, de los dos métodos de inmovilización, qué pena, para prevenir la probabilidad de recurrencia con mínimo 1 año de seguimiento. Y independiente de la edad, no hay una diferencia entre estos dos métodos. Y en el American Journal of Sport Medicine en 2016 se publicó pues un metaanálisis ya con 6 ensayos clínicos aleatorizados, 632 pacientes, todos por lo menos 1 año de seguimiento. Y lo que ellos encuentran es que tampoco existe una diferencia en cuanto a las tasas de recurrencia si se utiliza la técnica, si se inmoviliza en rotación externa o rotación interna. Si uno tiende a mirar en todos estos estudios que lo mostré el anterior y en que la tendencia general es que haya una menor tasa pues, con la rotación externa, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. A veces lo que preocupa de inmovilizarlos en rotación externa pues, es que es más incómodo. Si el paciente queda con la mano en rotación externa, es difícil para utilizar el servicio público, bueno, o múltiples actividades de su vida, incluso pasar una puerta, por lo que en la tasa de cumplimiento se cree que para los castillos en rotación externa es menor. Sin embargo, pues en este metaanálisis encontraron que no hay una diferencia en las tasas de cumplimiento en el uso del cabestrillo en rotación interna o rotación externa y los índices de inestabilidad son similares en los dos grupos de pacientes. Sin embargo, pues en 2020 ha seguido la controversia. En 2020 este es también un metaanálisis publicado en el Sport Journal of Sport Medicine. En ellos es un metaanálisis más grande, 9 ensayos clínicos aleatorizados, 817 pacientes, y ellos sí encuentran en este estudio que hay una diferencia a favor de la inmovilización en rotación externa para disminuir las tasas de recurrencia. Las tasas de recurrencia cuando se inmovilizan en rotación externa, según ese metaanálisis, es del 21.5% y cuando se inmovilizan en rotación interna es del 34%, lo cual pues es una disminución del riesgo del 44% de la probabilidad de presentar una nueva luxación en el primer año si se inmoviliza en rotación externa. Sin embargo, pues debemos analizarlo con cuidado, por lo que hay una alta heterogeneidad de los estudios en este metaanálisis, con una heterogeneidad del 60%, que es una heterogeneidad alta, por lo que incluso los mismos autores hablan de que se debe analizar con cuidado, que la controversia sigue. Incluso ellos recomiendan que se deben realizar más ensayos clínicos aleatorizados adecuadamente realizados para evaluar si realmente la rotación externa es benéfica para estos pacientes o no. Para conclusión de esta charla, pues vemos que la educación del paciente es la primera línea de analgesia. Se debe explicar al paciente cómo vamos a realizar la técnica, se le debe pedir colaboración, se le debe corregir si en algún momento cambia de posición para lograr la reducción de las maniobras. La necesidad de una sedación debemos individualizarla según el paciente, especialmente en esos pacientes mayores, y utilizar la analgesia interarticular es una opción viable, segura, y se sabe que no hay diferencia con la pseudoanalgesia para estas maniobras de reducción. Y las maniobras de reducción es que pues, conozcamos varias, utilicemos una que nos parezca segura y reproducible, que logramos hacer una reducción rápida. Se habla de que cuando uno intenta hacer una reducción, por lo menos tiene que llevar 3 maniobras de reducción en la cabeza para que intente una tras otra, pues hasta que logre la reducción. Y con el método de inmovilización posterior, aún es controversial, podemos seguir utilizando el cabestrillo en rotación interna, pues según la evidencia actual de que no hay una diferencia pues conocida y grande
en cuanto a si es mejor o peor para tasas de recurrencia. Eso, muchas gracias. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Y creo que la conclusión está perfecta. Yo iba a decir algo parecido en mis conclusiones. Uno, yo creo que en el tiempo en el que estamos, intentar hacer varios intentos de reducción en pacientes que ya llevan varias horas luxados cuando ya llegan a urgencias sin sedación, creo que ya, pues estoy seguro que si no hay posibilidad de sedarlo o de hacer anestesia interarticular, pues tocará, pero en la mayoría de nuestros hospitales hay posibilidad de tener una infiltración para el hombro. Tenemos la jeringa, la lidocaína, es sencillo, entonces es un procedimiento que yo les sugiero a las personas en entrenamiento, pues practicar, aprovechar este momento y practicarlo en su rotación de urgencias cuando lleguen esos pacientes, pues viendo al instructor, por supuesto, hacerlo primero, para que lo tengan presente en su año rural o en su práctica médica. Uno. Dos, tranquilizar al paciente. Los pacientes vienen muy aprensivos y muy como temerosos porque pues, no se esperaban esto. Entonces, tranquilizarlos, explíquenle qué está pasando, hagan la infiltración en el hombro y, como bien lo dice el doctor Quintero, pues no se queden solo con una técnica, tengan una que sea como su predilecta, digamos, Fares, si quieren empezar por esta, pero tengan varias porque no siempre la luxación es igual. Si la luxación anterior no siempre piensa que es en la misma dirección y hay algunas variaciones, hay lesiones asociadas, en fin. Entonces, hay veces una técnica puede que no sirva esa primera técnica, entonces tengamos dos o tres técnicas de reducción como listas pues, para utilizarlas. En la técnica de Fares, clave que en el video no se vio bien, el hombro debe estar un poco más afuera de la camilla para que permita el descenso. Uno en la teoría siempre piensa que el hombro pues debe ser así, pero en la vida real solo queda haciéndolo hacia arriba, ¿sí? Y uno se queda como pensando que está haciendo la oscilación y no, y ese es como que el error más frecuente por lo cual la técnica de Fares falla, y es que el hombro queda dentro de la camilla y no permite como la excursión hacia abajo. Entonces, clave, si van a usar Fares, el hombro fuera de la camilla y que tengan una línea cero y piensen el descenso hacia abajo de esa línea cero y hacia arriba. Y en cuanto a inmovilización, yo estoy de acuerdo, creo que todavía no hay una evidencia sólida que nos diga qué es mejor, si en rotación externa o en rotación interna. Lo que sí es cierto es que en la mayoría de hospitales no es posible tener un inmovilizador en rotación externa y que no haga abducción del hombro. Sí existen, pero pues no es frecuente conseguirlos. Entonces, por eso el uso del cabestrillo convencional, pues yo creo que no puede ser todavía pues desechado teniendo en cuenta la literatura reciente. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Que levante la mano. Si no, bueno, terminamos acá. Doctor Quintero, muchísimas gracias. Muy buena revisión y como se dieron cuenta, pues repasamos la gran mayoría de técnicas de reducción del hombro. Por supuesto, estoy seguro que ustedes saben alguna otra que no se mencionó acá, porque hay muchísimas, pero la filosofía de la reducción fue lo que el doctor Quintero nos mencionó. Hasta la próxima, entonces. Que estén bien. Chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, doctor. Chao, Laco.